Hola. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe. Ro, ¿seguimos con los mismos problemas? Porque me sacó No, y volvió. esta vez ya se solucionó, ya es todo de una directamente. Bueno, o sea que si el problema de la ahí tengo un problema en la mía. No son ustedes. Bueno, ¿podré compartir pantalla? Sí. ¿Sí? Así. Cuéntenme, ¿se ve de ahí? Sí. Sí, se ve. Yo les dejé un trabajito práctico para que tengan ganas de hacerlo. No es obligatorio, les va a servir a ustedes. Les dejé el Power de la semana mía pasada para que lo tengan. Y habilité una clase, un video de una clase de Leila Devia, que es una de las titulares de la UBA, de la materia, que habla un poco y trabaja todo el tema de derecho ambiental internacional. ¿Me escuchan bien? Una por allá del lado. Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Vimos la semana pasada todo lo que tenía que ver con el derecho ambiental como rama de derecho, ¿verdad? Ahora vamos a pararnos sobre el derecho humano al medio ambiente, que es sobre lo que vamos a trabajar. Y ahí lo vamos a relacionar hoy, al menos, con la reforma constitucional de 1994, y vamos a ver el 41, y vamos a ver más allá de lo que vimos la semana pasada, que era esto el concepto de ambiente que capturaba el artículo 41, vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a ver algunos principios, herramientas, reparto de competencias. Así que, en principio, esperen que cierro algo acá que me aparece. En principio, como introducción, yo ahí le pongo dos frases, que es que para hablar de medio ambiente implica entrar en el estudio del paradigma de los derechos humanos, entonces empiezan a pensar en clave de derechos humanos. Esto quiere decir que vamos a trabajar también, cuando hablamos de ambiente, no solo con los principios propios de la materia ambiental, sino que ustedes tienen que recordar cuáles son las características de los derechos humanos en términos generales, cuáles son los principios estructurales en materia de derechos humanos, y sostener que este derecho se inserta en el reconocimiento de un colectivo de nuevos derechos humanos. Digo nuevos derechos humanos porque pienso en la, por lo menos, segunda primer parte de nuestra Constitución Nacional, cuando habla de nuevos derechos, y ahí entre la reforma del 94 vamos a encontrar el 41. Entonces, que protegen estos nuevos derechos, pensando también en la faz colectiva del derecho a la salud y también de consumidores y usuarios, como para ir insertando en este paquete de derechos de incidencia colectiva las condiciones básicas y el entorno, necesarios para que los ciudadanos y la sociedad en su conjunto desarrollen su vida. Entonces hablamos de un derecho humano al medio ambiente y hablamos de un derecho humano
más, por lo tanto, este derecho humano tiene y participa de las características y los principios que informan al sistema todo de derechos humanos. ¿Y esto entonces qué quiere decir? Que como otros derechos humanos que están dentro de este sistema, son indivisibles, universales, son interdependientes, es decir, están vinculados con el resto de los sistemas humanos, de los derechos del sistema de derechos humanos, se necesitan, son universales. Este derecho viene, de alguna manera, si lo pensamos, a reforzar la faz supraindividual del derecho humano a la vida y a la salud, individual y colectiva. Acuérdense, esquemáticamente, primera generación de derechos humanos, derecho a la vida, segunda generación, salud, tercera generación, ambiente. Entonces ustedes van viendo que va creciendo, está el sujeto en el medio y va ampliándose, y el concepto va ampliándose, pero el núcleo medular siempre es el mismo, con estos mismos principios y estas características. Y esto, de alguna manera, empieza a verse en los pronunciamientos de la jurisprudencia de las distintas órganos internacionales. Y acá tomo dos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Este es un fallo por ahí que dejo, ahí está la cita, ustedes pueden entrar, yo después voy a ver si puedo desde acá enseñarles a que manejen un buscador que es muy interesante, después seguramente les pregunto a ver cómo puedo acceder para que ustedes lo puedan ver. Y así van a encontrar un montón de sentencias. Pero esta sentencia, fíjense que es del 2009 ya, ¿y qué dice? Que existe una relación innegable entre la protección del ambiente y la realización de otros derechos humanos. Las formas en que la degradación ambiental y los efectos adversos al cambio climático han afectado el goce efectivo de los derechos humanos en el continente ha sido objeto de discusión, tanto por la Asamblea General de la OEA como Naciones Unidas. Y también se advierte que un número considerable de estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos adopta para sí, en sus constituciones, el reconocimiento de este derecho de manera expresa. Ahí estamos nosotros, ¿no? Estos avances en el desarrollo de los derechos humanos en el continente han sido reconocidos, nos dice la Corte, por el protocolo adicional de la Convención Americana sobre DESCA, que es para todos nosotros el protocolo de San Salvador. Entonces, esto en Cabo Fernández con Honduras ya empieza a verse así. No es la única relación que se da, pero ustedes saben también que no solo hay pronunciamientos jurisdiccionales en materia de pronunciamientos, me quiero referir a la Corte, sino también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite opiniones consultivas, que las pueden solicitar los Estados miembros de la OEA, de la Comisión Americana, otros órganos de la OEA con competencia específica, y lo que buscan estas opiniones consultivas es aclarar el contenido de algunos derechos y obligaciones estatales, a la luz de un tratado o una cuestión jurídica relacionada con la protección de los derechos humanos. ¿Por qué pongo acá esta? Porque esta, que es la opinión consultiva 23 del año 2017, es un hito para nosotros, es la primera vez que, si bien no es jurisdiccional, es este tipo de acto, la Corte Interamericana emite una opinión consultiva trabajando el derecho al medio ambiente. En esta opinión consultiva, que van a escucharla y van a escuchar que muchos hacen referencia, Colombia solicita a la Corte en el año 2016 dos cuestiones.
le hace una pregunta a la Corte, para que la Corte conteste a partir de un conflicto. Entonces, por un lado le dice, ¿cuál es el ámbito de aplicación de las obligaciones estatales relacionadas con la protección al medio ambiente que surgen de la Convención Americana de Derechos Humanos? Piensen que la Convención Americana específicamente no nombra al derecho al medio ambiente. Nosotros lo vamos a encontrar en el protocolo adicional de San Salvador, este derecho, pero no en la convención, si bien se integra. Entonces Colombia le pregunta, bueno, a ver, ¿cuáles son las obligaciones de los estados que emergen de ese corpus? ¿Y cuáles son las obligaciones de los estados en materia de medio ambiente en el marco de protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en la Convención? Ven que están en una fase individual de este derecho, ¿no? A la vida y a la integridad. Ahora, yo ahí le voy poniendo, bien. ¿Qué aspectos se desarrollan en esta opinión consultiva? ¿Qué aspectos desarrolló la Corte? La protección del medio ambiente y los derechos humanos, el derecho humano a un ambiente sano y otros derechos afectados por la degradación del ambiente, el alcance del término jurisdicción, que no es tan importante para esta cuestión que estamos manejando bajo la luz de la Convención Americana, y cuáles son las obligaciones estatales ambientales específicas que emergen de la Convención Americana. Recuerden algo, que las opiniones consultivas son un referente obligatorio. O sea, ¿para qué quiere una opinión consultiva? Pensemos siempre que estamos hablando de que la Corte establece o ha establecido que la protección y la garantía de los derechos humanos implica una obligación de realizar un control de convencionalidad. ¿Bien? Porque estamos chequeando nuestro derecho interno con los pronunciamientos de la Corte y de los instrumentos internacionales, de las convenciones internacionales. Entonces, es mucho más amplio el control. No hablamos ya tanto de control de constitucionalidad, sino de control de convencionalidad. Y esto entendido como un análisis de compatibilidad que nosotros vamos a hacer entre el derecho interno y los estándares derivados de la Convención Americana y de otros tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, las opiniones consultivas son un referente obligatorio, si yo digo esto, cuando tengo que utilizarlas para el control de convencionalidad de mi derecho interno. Y cumplen una función preventiva, como guía a ser utilizadas por el Estado para el respeto de la garantía de los derechos humanos en las materias sobre las cuales se pronuncia la Corte. Entonces, cada vez que yo me voy a pronunciar, no solo chequeo lo normativo, sino que también tengo que pensar qué dijo la Corte en sus opiniones consultivas y en sus sentencias para completar ese control de convencionalidad. Por eso es tan importante esta opinión consultiva. Yo ya les adelanto también. Por eso es tan importante que ustedes empiecen a mirar esta opinión consultiva y otras sentencias de la Corte cuando van al artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Acuérdense que ahí en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial les está diciendo que se rige por los principios, los derechos humanos y el sistema total de lo que es este control de convencionalidad, que son los tratados, cómo se resuelven los conflictos. Se dejó de ser un código casuístico para transformarse en un código abierto, y la integración la vamos a tener que hacer a partir de este control de convencionalidad. Entonces, cuando yo tenga que usar para resolver un caso las leyes de presupuestos mínimos, el Código Civil, necesariamente tengo que integrar el análisis de ese derecho infraconstitucional con el derecho constitucional y convencional. Por eso traigo a colación la opinión consultiva. ¿Cuál es la relación
dijimos entonces que se plantea acá. Se plantea que hay una relación innegable entre la protección del medio ambiente, esto es lo que empieza a decir la opinión consultiva, y otros derechos humanos. Entonces dice, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho autónomo, con connotaciones individuales y colectivas, que protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares, pero está vinculado con otros derechos humanos, como la vida, la salud, ¿sí? El desarrollo. Así que voy a tratar de ir pasando por la filmina, porque yo me voy perdiendo. Le dejo colgadas las filminas y paralelamente tengo mi paper al costado, que es con lo que voy integrándolo. Acá, para resumir esta, y cerramos con esto y seguimos. La opinión consultiva, este tribunal reconoce la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos. En tanto, la degradación ambiental afecta el goce efectivo de otros derechos humanos. Ese es el punto. El punto es que la degradación ambiental afecta otros derechos humanos que participan del sistema de derechos humanos, por eso yo, protegiendo protejo los restantes también. Esto tiene que ver con la interdependencia, ¿no? Y la interrelación entre unos y otros. Asimismo, en esta opinión consultiva se destaca esto que les estaba diciendo, la interdependencia y la indivisibilidad en razón de este concepto. El medio ambiente y el desarrollo, ¿por qué? Porque existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible una relación innegable, y el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende del medio, haciendo alusión al ambiente, y la calidad que este medio ambiente tenga. ¿Qué es lo que nos dice también la opinión consultiva? Debido a esa estrecha conexión entre el medio ambiente y el paquete de los otros derechos humanos, se constató que actualmente, primero, múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al ambiente sano como un derecho en sí mismo, a la vez que no hay duda que, voy a parar ahí, ¿por qué dice esto? Porque en muchos sistemas y en muchas legislaciones se lo reconocía, pero se lo reconocía de una manera indirecta, o sea, protegiendo el derecho a la propiedad, protegiendo el derecho a la vida, protegiendo el derecho a la propiedad de manera directa, a la vida, indirectamente estoy protegiendo el derecho a la salud. ¿Bien? Es una manera, y de hecho ha sido así normativamente y constitucionalmente hasta antes de 1994. Nosotros expresamente no lo teníamos reconocido como un derecho implícito en el 33. Y cuando se pretendía su tutela, nos enganchábamos del 14. ¿Sí? O, en el caso del Código Civil viejo, de las restricciones y límites al dominio. Y para protegerlo echábamos mano a todo lo que tenía que ver con las limitaciones al ejercicio de la propiedad privada. Tiene su lógica. Entonces, por eso la Corte hace por esto subraya. Miren, hace un poco de tiempo atrás ya se le empieza a dar a este derecho una autonomía, una independencia en los cuerpos normativos internos. Y no hay duda que, dice aparte, otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del ambiente, todo lo cual conlleva a una serie de obligaciones ambientales de los estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. O sea, esa obligación marco de respeto y garantía de los derechos humanos implica también en lo puntual, en lo que hace al medio ambiente, obligaciones específicas en materia de derechos humanos. En materia de ambiente. ¿Cuáles son los principales derechos que están relacionados a este derecho? Nos dice la Corte. El derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a no ser forzado o a desplazado de una manera forzada, el derecho a participar en la vida cultural,
el derecho al agua, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, a la propiedad, y derechos de procedimiento, nos dice la Corte, que son ¿cuáles? Aquellos que sirven de instrumento para garantizar derechos sustantivos, el cumplimiento de esas obligaciones ambientales. Entonces empieza a echar mano a los derechos de libertad de expresión, de libertad de asociación, de acceso a la información, del derecho de recurso efectivo, del derecho a la participación en la toma de decisiones, y ahí les pido que subrayen esos últimos tres, porque vamos a empezar a ver que, ya en la opinión consultiva en el 2017 y antes también, ¿no? Dentro del marco del derecho internacional, pero pongámonos como referencia a esto. ¿Ya empezábamos a hablar de los derechos de acceso? Sí, hablábamos antes, hablábamos en Río, pero recuerden que fueron traídos acá también. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Y al acceso a la información pública, al acceso a la participación y al acceso a la justicia. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros al final de la cursada, ya para el segundo parcial, vamos a empezar a ver Escazú, que es el Tratado de Derecho Ambiental que hemos aprobado, no solo Argentina, sino otros países de Latinoamérica, y que impacta directamente en nuestra temática. ¿Qué dijo también la Corte? Que ese derecho a un ambiente sano se ha entendido como un derecho autónomo, ¿bien?, con connotaciones individuales y colectivas. Entonces, en su dimensión colectiva, el derecho al ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes como futuras. Y ahí empezamos también a trabajar el tema de sujetos, ¿no?, la amplificación de los sujetos. Y en la dimensión individual, en la medida que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, como la salud, la vida, los que nombré recién, la integridad personal, la degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables a los seres humanos, por lo cual, dice la Corte, un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. ¿Bien? Y va cerrándolo de esa manera. Ahora, yo no sé si se los puse después, no, voy a decir algo que me parece importante, porque dice que, no obstante eso, hay una mayor intensidad, y esto es lo que que es importante que lo tengamos presente, porque también lo vamos a ver en Escazú. Cuando mayor intensidad de los daños ambientales se generan o se ven, el impacto final de esos daños ambientales, tienen mayor implicancia sobre los grupos que están en situación de vulnerabilidad. O sea, existen estos daños, existe esta implicancia en otros derechos, pero además, cuando están los sujetos finales del impacto de estos daños en situación de vulnerabilidad, la situación se amplifica mucho más. Entonces, ciertos grupos de la población sufren con mayor intensidad que otros las violaciones a los derechos humanos, en particular el de medio ambiente. Y empieza a subrayar la Corte. ¿Quiénes, por ejemplo? Nos dice. Los pueblos indígenas, por su especial relación espiritual y cultural con el territorio, las niñas y niños, los daños ambientales aumentan los riesgos a la salud y socavan la estructura de apoyo con la que cuentan, las mujeres, porque están especialmente expuestas debido a la desigualdad y a los roles usualmente asignados socialmente, las comunidades que dependen de los recursos naturales, que su relación puede ser económica o para su supervivencia específicamente, tales como las comunidades costeñas o de islas pequeñas. ¿Por qué? Porque estaba trabajando ese caso y esa situación en la Corte. Los grupos o personas en contexto de una discriminación histórica también. ¿Quiénes? Las personas que viven en situación de pobreza, las personas que cuentan con alguna discapacidad. Entonces, los estados tienen una obligación de tomar en cuenta ese impacto diferenciado
Si hay un impacto diferenciado del daño ambiental sobre los grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, es una obligación del Estado tomar en cuenta esta situación en cumplimiento de las obligaciones ambientales a efectos de ¿qué? De respetar y garantizar el principio de igualdad ante la ley y de prohibición de la discriminación. Que estos son principios que por ahí nosotros no miramos acá. ¿Cuáles son los principios del medio ambiente? Y en un contexto de vulnerabilidad, además, ¿qué más? Y siempre tengo que hacer la sumatoria. Cuando yo trabajo el impacto en materia ambiental en un contexto de vulnerabilidad, no solo voy a utilizar el acuerdo de Escazú, cuando lo tenga que utilizar, y además que habla de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sino que lo voy a maniar con instrumentos específicos, ¿sí? Específicos como la Convención de los Derechos del Niño, como la CEDAW, bien, como otras convenciones que trabajen sobre vulnerabilidades específicas y reconozcan un plus de derecho. Hablo muy rápido porque como que me estoy ahogando por falta de oxígeno. No, profe, se reentiende. Esperen, a ver cómo puedo ir resumiéndoselos. Bien, también en la opinión consultiva se analizan obligaciones estatales frente a posibles daños ambientales. Decíamos hoy que tienen estas obligaciones, que esas obligaciones van a tener que tener más profundidad en temas de grupo de situación de vulnerabilidad, y en concreto esas obligaciones generales son de prevención, de precaución y de cooperación. Y de procedimiento. Y ahí entran los derechos de acceso. Para ir cortando y llegar a otras. Entonces dijimos, obligaciones estatales frente a posibles daños ambientales para el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar en el contexto de protección del medio ambiente, deben cumplir obligaciones los estados. Las de prevención, que serían debe regular o deber de regular. Dentro de estas, bien, de las de prevención, podemos hablar del deber de regular que tiene el Estado, la obligación de supervisar y fiscalizar, la obligación de requerir y aprobar estudios de impacto ambiental, el deber de establecer un plan de contingencia y el deber de mitigar. El principio de precaución, empezamos a hablar hace poquito también de él. Acuérdense, esto de que no podemos dejar de actuar por incertidumbre científica, siempre hay una obligación de actuar. Obligaciones de cooperación, ¿cuáles serían? Y estamos hablando entre estados porque es un pronunciamiento de la Corte. La de notificar, el deber de consultar y de negociar, ¿no? Y las obligaciones de procedimiento, que es el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Sobre la base de un principio general, que es importantísimo, y que es el de debida diligencia. Sobre la base del deber de debida diligencia, que ¿cómo lo entendemos? Como la obligación de comportamiento, no de resultado. En la que reposan la mayoría de las obligaciones en materia ambiental. Entonces, por seguir un poquito por el camino de la obligación de prevención, es importante también subrayar que la Corte definió al daño ambiental significativo. Y es importante, porque cuando ustedes vean alguna normativa específica, no hablan de un daño ambiental, de daño ambiental a secas, digamos. Se habla de un daño ambiental significativo. Y no está definido, está enunciado. Ahora la Corte, en esta opinión consultiva, sí lo
lo definió. Y dice, cualquier daño al medio ambiente que pueda conllevar una violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, conforme el contenido y el alcance de esos derechos. Bastante amplio. La existencia de un daño significativo en estos términos es algo que deberá determinarse en cada caso concreto, con atención a las circunstancias particulares del mismo. Yo podría estar hasta mañana porque tengo acá la explicación de cada uno, yo se los voy a dejar después, de cada uno de los enunciados que les hice recién, pero quiero reparar un segundito, fuera de lo que son estas obligaciones, en las últimas, que son las que me interesan para que empecemos a pensarlas, que son las obligaciones de procedimiento. Y yo les dije, la primera es el acceso a la información, ¿no? Que está relacionado con posibles afectaciones al medio ambiente. Esa obligación debe garantizar, por ejemplo, que toda persona, al revés digo, esta obligación debe ser garantizada. ¿Para quién? Para toda persona que está bajo la jurisdicción del Estado, de una manera accesible, efectiva y oportuna. Esas son las características de este acceso a la información, no en cualquier momento, no de cualquier manera, sino de esta manera, sin que la persona solicita deba, sin que la persona solicitante deba demostrar un interés específico. Fíjense que se amplifica también la titularidad del derecho. Profe, Sí. ¿podría repetir de qué manera debe ser garantizado este acceso a la información? Esas tres características. De manera accesible, efectiva y oportuna. ¿Qué conlleva el derecho? Dijimos, que garantiza o cómo debe ser garantizado y qué conlleva ese derecho. Y la provisión de mecanismos y procedimientos, o sea, la provisión de mecanismos y procedimientos para que la persona solicite la información, la recopilación y la difusión activa de la información por parte del Estado. Y esto es importante en términos económicos, si se quiere, ¿sí? Es decir, no puede ser la cuestión económica o el tipo de información o su volumen lo que ponga una barrera para poder acceder. El Estado tiene la obligación de hacerla accesible y fluida. Cuando hablamos de participación pública de las personas, que hablamos de participación ciudadana, se reconoce dentro de lo que son las obligaciones de procedimiento a la participación pública de las personas en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar al medio ambiente. Por eso también es importante, en algún momento lo veremos, y si no se los dejaré por ahí, el método de análisis de las políticas públicas ambientales, que es el enfoque en derechos humanos, y que prevé un análisis por parte del que las mira y las controla desde su proyección, desarrollo y ejecución, y finalmente vuelta al control, o sea, todo este círculo de las políticas públicas, de mirarlo con el método de análisis del enfoque en derechos humanos, que implica mirarlo previendo los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, control de, control de cuentas, les dije acceso a la información pública y fiscalización y transparencia. Entonces, los estados tienen la obligación de garantizar la participación en la toma de decisiones y políticas que puedan afectar al medio ambiente sin discriminación, de manera equitativa, significativa, transparente, para lo cual debe garantizar el acceso a la información relevante, que va a ser la que sea fundamental para la toma de decisión
no cualquier información. Los estados deben garantizar oportunidades para la participación efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones e informar al público sobre las oportunidades de participación. El último de estos tres derechos es el acceso a la justicia. Y con relación a ese, la Corte nos dice que el acceso a la justicia en relación al medio ambiente implica que todos los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia en relación con las obligaciones dirigidas a la protección del medio ambiente. Y para eso debe garantizar a los individuos un acceso a recursos judiciales, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso. ¿Para qué? Para impugnar cualquier norma, decisión, acto, omisión de las autoridades que contravengan las obligaciones en materia de derecho ambiental, para asegurar la plena realización de los demás derechos de procedimiento, para remediar cualquier violación de sus derechos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. ¿Bien? Este marco general, que es mucho más, y creo que se las dejé y se las habilité la opinión consultiva por ahí, si mal no recuerdo, en el plataforma. Así nosotros, no desde 2017, pero sí, porque es posterior, por supuesto, ¿no? Así llegamos a la reforma constitucional. O sea, linkeemos todo lo que venimos viendo en el ámbito interamericano para poder leer con actualidad esta norma, que los constituyentes en 1994 toman como antecedente, esto reforzámosle, la idea para diagramar la norma constitucional, distintas fuentes normativas también del derecho internacional. Y en el ámbito de la reforma constitucional, varios fueron los proyectos que ingresaron por distintos bloques para incorporar una cláusula ambiental. Algunos preveían, eran más amplios, preveían la temática incluso del delito ambiental dentro de la norma, como es una referencia que tiene la Constitución española, pero nosotros nos fuimos quedando con una fórmula como la que tenemos hoy, a la que le sacamos esa adenda, esa referencia, porque se entendió que era algo que debería quedar sujeto al trabajo de la legislatura, y así podemos decir que el derecho consagrado en esa cláusula es uno de los derechos humanos de incidencia colectiva. Esto lo tienen que haber visto en Humanos, cuando lo explican, se explica vinculándolo con el artículo 43, que es el que específicamente tiene textualmente consagrado o nomenclado esta categoría, como dice derechos humanos de incidencia colectiva, capturado en la última etapa constitucional, y tal constitucionalización, dice Balbín, anclada en más de una norma, acuérdense que yo les dije, no es el 41 el único artículo que nos hace referencia a la temática ambiental, invita a reformular a nivel infraconstitucional el modelo tradicional tripartito que distinguía entre derecho subjetivo, interés legítimo e intereses simples. Yo creo que esto lo ven más en el derecho administrativo ustedes, esas categorías, ¿no? O por ahí se hace una referencia a los intereses difusos, que después se pasó a nomenclar como derechos difusos, y que terminó con esta última etiqueta de derechos de incidencia colectiva, que es la correcta, ¿no? Porque no hay derechos difusos, el derecho es concreto con un impacto sobre el colectivo social. Lo vuelvo a poner acá y lo divido de esta manera para que empecemos, para ir guiándolos en la forma en que lo hemos trabajado. Nosotros miramos un poco de este primer párrafo la semana pasada y otro poquito de este. Y dijimos que todos los habitantes gozan del derecho a un medio ambiente sano para la salud, apto para el desarrollo humano. Dijimos ahí, tomamos el concepto de desarrollo humano, y para que las actividades presentes, actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Ahí tenemos el concepto de desarrollo sustentable. Y el deber de preservarlo, porque este es un derecho que tiene una conformación especial, es un derecho deber. Esto también lo tienen que haber visto ya. No, en la misma cabeza del titular también está la responsabilidad de su tutela. Eso amplifica y les va a permitir justificar la aptitud amplificada de legitimación activa, de aquellos que tenemos la llave para el reclamo, no solo aquel que tiene un derecho subjetivo, y estaríamos en otra categoría de derechos, sino todos los habitantes tenemos derecho y el deber de tutelar el medio ambiente, por lo tanto todos estamos legitimados, conforme las leyes que reglamentan, la tutela del medio ambiente. Eso vimos un poquito la semana pasada. Después, otra cosa importante es que nunca vamos a encontrar, ni antes ni después, una referencia al concepto de daño dentro de la Constitución. Esta es la norma que se los presenta. Y les dice que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Y esto es importante porque en primer término, obvio, como lo dice el artículo, está la recomposición, lo que no excluye la indemnización posterior, sino que jerarquiza, ¿sí? O complementa una con otra, pero la prioridad es la recomposición, porque también si se buscan esas actas de exposición del miembro informante, que yo les hice referencia la semana pasada, del Barrulet, ella claramente también dice, es que nosotros no pretendemos constitucionalizar el principio contaminador-pagador, sino el principio no contaminador. No excluyo el otro, pero la previsión es por la no contaminación y por si en el caso de que aparezca la contaminación, la recomposición es previa a la indemnización. No alcanza con pagar para seguir contaminando, vendría a ser la idea. Vas a tener que pagar igual por contaminar, pero primero vas a tener que recomponer. Perdón, me fui. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional. Y acá dijimos, bueno, acá puedo encontrar una descripción de este ambiente, ¿no? Para ver qué elementos lo integran. Los recursos naturales, el patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, y acá se dan cuenta que estamos hablando de otros elementos, no un elemento que integra al concepto de ambiente. Son más que nada herramientas de política y de gestión. Y finalmente llegamos a este, que también es muy importante, y se los nombré, creo, en el último momento de la clase pasada, que es que le corresponde a la nación dictar normas de presupuestos mínimos de protección de fondo y de forma, ¿sí? Reglas de procedimiento y reglas de fondo, y a las provincias las necesarias para complementarlas, de fondo y de forma, otra vez, siempre que sean de complemento, y de fondo y de forma a la nación, siempre que sean presupuestos mínimos de protección, sin que estas últimas alteren las jurisdicciones locales. Y finalmente lo que teníamos era la prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y radioactivos. Entonces, para volver a subrayar, cuando hablamos de medio ambiente, que no es solo el 41 el que trabaja o consagra aspectos ambientales, pongamos sobre la mesa que también hablamos del 75, inciso 19, del 43, del 124, y este es importante porque consagra expresamente el dominio de los recursos naturales en las provincias, los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio y la celebración de tratados interprovinciales que también trabajan unas cuestiones ambientales. Ahora, en cada una de esas normas están presentes cuestiones de materia ambiental, desde
el manejo de los recursos naturales, el dominio y la protección de esos recursos, el programa de desarrollo humano, hasta la protección de la diversidad biológica. Yo les pido que los lean, y van a decir, no, no puede ser lo que dice acá. Fundamentalmente el programa de desarrollo humano es el programa que los constituyentes le imponen a los legisladores. Desde la incluso otra de las cosas que recién acabamos de decir, se consagra un nuevo tipo de daño, hasta la habilitación para dictar normas de presupuestos mínimos al Congreso Nacional. Todas esas normas en su conjunto reafirman los postulados del 125 y establecen programas o modificaciones al esquema competencial. En definitiva, lo que se consagra es un federalismo de concertación entre las provincias y el Estado Nacional. ¿Qué estatuye el derecho a gozar al medio ambiente sano? Como dijimos, indica obligaciones que originan el daño ambiental, ofrece directivas programáticas a las autoridades para proveer a la protección, determina competencias federales y provinciales en la materia, e indica una prohibición constitucional. ¿Sí? También lo nombramos la vez pasada, y les dije, esto encierra un nuevo paradigma de desarrollo. Por un lado, desde un punto, para Rosati, desde un punto de vista científico, considera el ambiente no solo como un conjunto de elementos, sino como un conjunto de complejas relaciones cuyo equilibrio debe ser mantenido. Y por otro lado, un punto de vista metacientífico-filosófico, considerar al hombre involucrado, comprendido en la protección y no meramente rodeado de un entorno sobre el que se autoasigne facultades sobre él. Voy muy rápido porque tengo muchas más y quiero terminar a tiempo. Esto también lo vimos recién, dijimos que es de hacer notar que el constituyente jerarquiza ese daño ambiental, que le asigna una obligación prioritaria, que significa que no será solamente para paliarlo, una simple sustitución reparatoria o indemnizatoria, sino que además, y esto es importante, y es en los términos establecidos por la ley, ¿sí? Competencias complementarias. Esto empiecen, si ustedes me dicen que no lo entienden, yo lo explico 20 veces. Porque parece sencillo, para mí es sencillo, pero lo preguntamos, que es pregunta de examen, y no es sencillo, porque si no, tendrían justito lo que da. Dentro de este esquema, la norma fundamental le impone al Estado Nacional, esto es, al Congreso Nacional, la obligación de dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección, no de cualquier cosa, ¿eh? Presupuestos mínimos, no, de protección. El objeto y la búsqueda de esa normativa es proteger el recurso, no apropiárselo, ¿sí? No administrarlo. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad la detentan las provincias. El recurso es provincial. Entonces, lo único que está habilitado el Estado Nacional es poder dictar una norma de presupuesto mínimo para proteger el recurso de la misma manera y con un pie de igualdad para todo el territorio nacional. Eso es lo que puede ver. Lo que puede hacer, perdón. Entonces, que contengan presupuestos mínimos de protección del derecho a un medio ambiente que allí se consagran. Los que luego habrán de ser completados. Entonces, el Estado Nacional dicta una ley de presupuestos mínimos para proteger un recurso, para diagramar un servicio, para regular un residuo, ¿sí? Y la provincia lo complementa esa norma, sin que altere la jurisdicción local, sin que esto les haga perder la titularidad sobre ese recurso. Entonces, en un romance claro, el Estado Nacional pone el piso
de tutela y de resguardo, y la provincia el techo. La provincia nunca puede regular con una ley de complemento menos o tutelar o proteger menos de lo que dispuso el Estado Nacional. Siempre más de lo que dispone el Estado Nacional. Y el Estado Nacional solo puede lo mínimo en materia de procedimientos, lo mínimo en definición de cuestiones de fondo. Bien, saquen la cuestión penal, porque los delitos, por mínimo que sean o máximo, esto lo legisla el Estado Nacional. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de ese esquema? Que se llama de competencias complementarias. No es igual, no es la misma manera de legislar que para otras materias. Pero en la materia ambiental, que nosotros lo llamamos de competencias complementarias, ¿qué advertimos? Una nueva forma de concurrencia en las potestades legislativas. La reforma del 94 le impone al legislador en materia de federalismo ambiental el dictado de un particular tipo de normas, las denominadas leyes de presupuestos mínimos, que rompen con una clásica modalidad de distribución legislativa, que es el federalismo anterior. ¿Cuál? El Estado Nacional dicta los códigos de fondo, las provincias los códigos de forma. Eso era antes, y sigue siendo, lo sigue siendo, pero no para la materia ambiental. Para la materia ambiental, nueva forma de concurrencia, Estado Nacional, leyes de presupuestos mínimos de protección, provincia, leyes de complemento. ¿Sí? Presupuestos o leyes de presupuestos mínimos. Hay un artículo por ahí perdido en la ley 25675 que les pido la lean, y la lean, y la lean, y la lean. No es larga, pero es medular que ustedes la tengan. Es la Ley General del Ambiente, que es la columna vertebral del bloque normativo ambiental, si se quiere, es central, que la sepan. Y ahí nos dice esa ley que de políticas también define algunas cuestiones muy generales, entre ellas dice que es un presupuesto mínimo. Entonces, un presupuesto mínimo es toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección, no otra cosa, y en su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener la capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. ¿Sí? Eso es un presupuesto mínimo. Hay muchas leyes de presupuestos mínimos, la Ley General no es la única, la primera es la de gestión integral de residuos industriales. Ahí van, fíjense y miren las fechas, que eso es un dato de color si quieren. Piensan en el 41, piensan en 1994, y fíjense que desde el 94 hasta el 2002 nunca se dictó una ley de presupuestos mínimos. No es casual que haya salido después del 2002 y de esa fecha. Ustedes son muy chiquititos, no sé si habrán nacido en esa época, pero piensen que nosotros estábamos pasando por la crisis del 2001. Entonces había muchas cosas, muchas cuestiones que no tenían consenso para nada, y hay muchas de estas leyes que pasaron porque había otras cosas más importantes. Entonces no se reparó en esto y pasaron. Gracias a Dios pasaron. Lo que mejor nos pasó es la Ley General del Ambiente. Eso lo van a ir viendo, porque a la larga es la ley que más ha habilitado la tutela de casos ambientales, ¿no? Que es la 25675. Entonces después tenemos otras de régimen de gestión de aguas, información pública ambiental, gestión de residuos domiciliarios, bosques, quema, glaciares.
Estas leyes, que son leyes de presupuestos mínimos, que yo les digo, hay una columna vertebral que es la ley general, y después hay otras leyes también de presupuestos mínimos. También decimos que son leyes de presupuestos mínimos que se van dictando por sectores, ¿no? O por recursos. Ahí tienen los PCB, que son los bifenilos policlorados, o aguas, o información, o residuos, o bosques. Pero la general, que impacta aún sobre las leyes de presupuestos mínimos, sobre estas leyes de presupuestos mínimos, y otras que no lo son, es la 25675. Dijimos qué era un presupuesto mínimo y cuáles eran las leyes de presupuestos mínimos. Ahora pensemos que es un complemento. Y para evaluar el reparto de funciones no solo debemos advertir la presencia del componente ambiente, sino el contenido dinámico de la protección que tiene. Es fundamental el complemento en función de ese contenido dinámico que tiene el concepto. Entonces, con ese complemento lo que podemos hacer es añadir más protección, donde ya hay una norma, siendo más rigurosos y tratando de controlar más la actividad, por decirles algo, y también establecer más protección donde no hay nada, porque puede pasar que todavía no se haya regulado desde el presupuesto mínimo una materia específica o un recurso en particular. Entonces, ¿eso quiere decir que si no hay ley de presupuesto mínimo, la provincia no puede dictar su ley de complemento? No, la provincia puede dictar su ley de complemento. Después vendrá la nación y verá que regula, pero no se puede quedar sin regulación. ¿Para qué? Para generar algún tipo de protección donde el legislador federal decidió dejar el espacio vacío. Y esto es lo último, que se prohíbe el ingreso al territorio nacional de los residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Es importante esto también, que se consagró al momento de sancionar el 94, o sea que conlleva no solo el ingreso, o sea que el ingreso al territorio nacional también implica hablar de la generación del transporte y la disposición final, ¿no? Entonces se prohíbe el ingreso al territorio nacional de los radioactivos en forma clara, precisa y enfática, y ello no admite mayor debate ni reparos, porque hay un caso viejo en donde se discutió justamente eso, si hablar del ingreso era hablar del ingreso permanente o transitorio. Entonces se empezó a discutir a través del caso INVAP. Nosotros íbamos a importar todos los desechos peligrosos y radioactivos de Australia, y no hay una política, digamos, de un sector o de otro que se haya, digamos, de los más representativos, que se haya negado a este acuerdo, sino que todos fueron sumando su granito de arena. Finalmente yo no sé en qué terminó, creo que no ingresaron, pero lo más interesante que nos interesa a los abogados, por ahí es el debate que se da entre Banossi y Sapsay en relación a la discusión sobre eso, sobre ese texto que dice se prohíbe el ingreso al territorio nacional, en donde Sapsay claramente dice acá no hay vueltas, ingresar es ingresar, no importa por cuánto tiempo, sino pasar por la puerta, y la otra discusión en lo que encerraba a Banossi, él afirmaba que el hecho de ser transitorio y no permanente no implicaba ingresar al territorio nacional. Entonces ese debate es interesante. Bueno, para finalizar ahí yo les voy a dejar, esto ya ahora ya lo habilito porque ya lo cargué, esas lecturas complementarias y los links, para que puedan trabajar el derecho a un medio ambiente sano, la opinión consultiva, la protección en el esquema constitucional y los presupuestos mínimos, que es de Nona, y un trabajito más cercano mío.
¿Sí? Bien. Bien. ¿Alguna preguntita? De esto lo que se toma es lo del artículo 41 y la opinión consultiva, es como lo principal, digamos, para ir sabiendo dónde apuntar con. No te escuché. Digo que de esto la opinión consultiva 23 de 2017 y el artículo 41 de la Constitución, que tutela es lo que nosotros tendríamos que tener bien claro a la hora del parcial, que sería por lo que se pregunta, ¿no? ¿A dónde apunta para ese lado? ¿No? Mira, por ejemplo, sí. De los que a mí en la cátedra y lo que nos viene interesando es de la opinión consultiva que ustedes vean claramente que se recepta el derecho a un medio ambiente sano y en qué contexto y qué implica hablar de derecho a medio ambiente. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados en relación a ese medio ambiente? ¿Bien? Y respecto del 41, ¿qué es medio ambiente? ¿Qué son las competencias complementarias? Porque eso lo vamos a linkear con todo lo que viene. Entonces, obviamente nos van a hacer 20 preguntas de esto, pero de esta clase, 3 entran. ¿Bien? De la clase pasada, 3 entran. Entonces, ¿qué me interesa en lo particular que quede? Es qué es medio ambiente, qué dijo la Corte Interamericana, qué dice nuestro artículo 41, cuáles son las normas. Es el 41, son muchos más. Hablar de medio ambiente en nuestra Constitución es nada más ir al artículo 41 y se terminó. ¿Qué son las competencias complementarias? ¿Sí? Porque ¿qué es un presupuesto mínimo? ¿Y qué son las leyes de complemento? Yo voy a arrancar la clase que viene otra vez tomando, porque voy haciendo como espirales, para que ustedes vayan un poquito para atrás y avancen, y vayan un poquito para atrás y avancen. ¿Sí? Eso es lo que me interesa. Y en esto que está acá, hay mucho de lo que les pregunté. Pero por lo general no pregunto nada, o las preguntas que son mías de mis clases no son distintas a los que yo estoy dándoles hoy. ¿Sí? Buenísimo, yo más que nada para saber bien dónde conciliar las respuestas y objetivizarlo bien. Y hacerlo lo mejor posible. En esto que ves a hoy acá, en lo que me escuchaste aquí, y en la opinión consultiva, y en el artículo 41. Buenísimo. Gracias. ¿Listo? Oh. A ver si los puedo. Esperen que voy a dejar de... Profe, no está habilitado el trabajo práctico. Figura la fecha como caducada. Bueno, lo corrijo, porque yo lo habilité directamente porque me dijeron habilitarlo así. ¿Ustedes no pueden trabajar sobre ese? No por la fecha. Le cambio la fecha. No deja entrar. Le cambio la fecha, le modifico la fecha y se las amplifico. ¿Sí? Buenísimo, Bueno. gracias. Nada más, nos vamos. Nos vamos. ¿Listo? Disculpe, profesora. Para que. Gracias, buenas tardes. ¿Hay alguien? Disculpe, soy una chica de intercambio. A nosotros de intercambio todavía no nos habilitan la plataforma. Entonces, Hace una todavía. semana. Sí, pero no nos han dado información acerca de ello. Nos tienen diciendo que ya la van a habilitar, pero todavía no. Entonces, estamos un poco preocupadas, mis compañeras y yo. Lucero, a ver si yo puedo escribir por acá. Sí, espérenme un segundito. Yo les voy a poner mi mail y necesito que todo el que no tenga habilitada la plataforma me escriba, así yo se lo puedo pasar a los chicos de sistemas. Buenas tardes, abogada. También soy estudiante de intercambio y estoy en la misma situación. Perfecto. Ahí, díganme si vieron mi mail. Sí, lo tenemos a la vista. Bueno, escríbanme ahí un listadito y yo lo paso y se los contesto y les pido que les contesten a ustedes también. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Profe, del libro de. Me voy a decir el nombre. Pirigretti, está bien. Está bien de ahí sacar la información y demás, ¿no? Porque es el que está. En general, ahí hay un libro que nos escribimos, es general para recursos naturales, pero ese libro no es actualizado, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué lo ponemos? Porque, viste como hay autores que son clásicos. Sí, ¿Sí? sí, sí. Es un clásico. O sea, para conceptos básicos ustedes lo tienen que tener, pero no es actualizado, no es a hoy. ¿Y por qué? Yo pongo en la mayoría de, cuando termino las presentaciones, algunas referencias de trabajo, porque realmente la materia ambiental es difícil de seguir el tren, porque todo el tiempo se está actualizando y hay mucho para leer. Entonces yo selecciono cositas que anden por ahí nuevas, que no sean tan densas, porque ya sé que no es la única materia que tienen y van a leer lo que puedan, ¿sí? Pero a lo que lees, que es lo básico, le agregás las cosas que nosotros te vamos poniendo. Eso les va a servir, el de Pigrete les va a servir no solo para lo de ambiental, sino generalmente para todo lo que es recursos naturales, porque ustedes van a ver otras regulaciones que tienen que ver con derecho minero, con agrario, ¿sí? Que tiene terminologías y cuestiones generales que están allí. ¿Sí, Juan? Sí, sí, perfecto. Era para saber. Bien. Gracias. Abogada, ya le dejé mail al correo que escribió en el chat. Perfecto. Perfecto. Gracias. Hasta la semana que viene no, porque tengo un congreso, yo le voy a decir a Freddy, seguro que alguien va a venir en mi lugar. Buenísimo, profe, gracias. Gracias. Buena semana y Muchas suerte. gracias. Chau. Chao. Gracias. Hasta luego.